Isaías 43, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Voy a leer algunos versículos salteados. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Voy al versículo 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor? Léalo conmigo en voz alta. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Los últimos capítulos de Isaías son capítulos que hablan de la gloria de Dios y del rescate del Señor y de la compasión y misericordia de Dios para Israel. Isaías profetizó en un momento de grandes trastornos políticos, morales y por supuesto trastorno espiritual. Este capítulo 43, ¿cuántos saben que el capítulo 43 va después del 42? Amén, ¿verdad? Este capítulo 43 está después del capítulo 42. Pero el capítulo 42, sobre todo el cierre del 42, Dios expresa una profunda tristeza y frustración por la decadencia espiritual de Israel. Y Dios en ese capítulo expresa cómo Israel ha caído tan bajo, diga conmigo, tan bajo, que Dios dice de Israel: Israel no acepta la disciplina. Israel es duro, no quiere ver, no quiere oír. Todo eso está en el capítulo previo. Pero Dios, a pesar de esa decadencia espiritual, Dios le da en el capítulo 43, Dios le da una palabra de esperanza. Diga conmigo, esperanza. Eso es este capítulo 43, una palabra de esperanza para Israel. Y Dios quiere convencer a Israel de la esperanza que Dios le está dando a Israel. Y este capítulo nos habla también de la restauración de Israel. Cuando dice yo te traeré y recogeré a tu generación, está hablando de una generación que andaba en el exilio. Es un capítulo que nos habla de esperanza. Cómo Dios promete que va a restaurar a Israel. ¿Y cómo empieza Dios? Dios empieza diciendo: ahora así dice Jehová, creador tuyo. Para Dios es importante recordarle a Israel el origen. Y Dios le dice: tu origen soy yo. Yo soy tu
creador. Creador tuyo. En otras palabras, no naciste al azar, no te formaste por casualidad. Yo te creé. Yo soy tu origen. Eso es lo que Dios le está diciendo. En el capítulo 43 le dice, creador tuyo, oh Jacob. Y Dios le recuerda, no solamente que Dios formó a Israel, también Dios le recuerda a Israel que Israel viene de Jacob. Y que Dios había formado a Israel de Jacob, de un tramposo, de un engañador. ¿Por qué? Porque Israel está viviendo en condiciones espirituales similar a la de su padre, a la de su patriarca Jacob. Pero el Señor, a pesar de esas condiciones, le da una palabra de esperanza y le dice, no temas, yo estoy contigo. Y usa varios términos que yo no voy a entrar en ellos por razones de tiempo, pero Dios usa varios términos para hacerle saber a Israel lo especial que Israel es para Dios. Primero le dice, yo soy tu creador. Con eso Dios le está diciendo lo especial que es Israel. También Dios le dice, yo te redimí. Yo te redimí. También le dice, te puse nombre. Todos esos son indicadores del trato que Dios ha tenido con Israel, porque Dios había tenido con Israel un trato especial. ¿Sabe que Dios a usted lo conoce por nombre? A cada uno de ustedes Dios lo conoce por nombre. Dios le dice a Israel, yo te amé, fuiste especial para mí. Y no que Israel fuera la última Coca-Cola en el desierto. Era por pura decisión de Dios. Dios decidió amarlos a ellos, los escogió. En ese mismo capítulo Dios le dice, yo te escogí. En otras palabras, Israel no buscó a Dios, Dios los buscó a ellos y trabajó desde su origen. Entonces los primeros versículos, casi desde el primer versículo, desde el versículo 1 aproximadamente hasta el versículo 4, lo que Dios hace es recordarle a Israel lo especial que Israel es para Dios. Y después en los siguientes versículos, que son la última parte de este capítulo, Dios le dice a Israel, le habla de un tiempo de esperanza, de un tiempo de restauración, de un tiempo nuevo. Y en esa parte que Dios habla de un tiempo nuevo, Dios le dice, vaya conmigo al versículo 18, por favor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios le dice a Israel, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Cuando Dios le dice a Israel, no te acuerdes de las cosas pasadas, está hablando de un pasado inmediato. Diga conmigo, pasado inmediato. Y luego Dios le dice, no traigas a memoria las cosas antiguas. Se refiere a un pasado remoto, a un pasado más distante. Por eso, cuando usted examina el término cosas pasadas, va a encontrar que el término se utiliza para algo reciente. Cosas pasadas en el hebreo tiene que ver con un pasado inmediato, con un pasado reciente. Y Dios le está diciendo a Israel, no te acuerdes
de lo inmediato, de lo que acabas de vivir, de lo que acabas de pasar. Tampoco traigas a memoria tu pasado remoto, tu pasado distante. Porque una de las tendencias nuestras es estar siempre anclado al pasado. Y con frecuencia nosotros estamos asociando nuestra vida con el pasado. Y Dios dice, no pienses ni siquiera en tu pasado inmediato, mucho menos en tu pasado remoto. Y yo creo que eso es válido todavía en este tiempo. Es válido todavía para cada uno de nosotros. Un cristiano no puede quedarse en el pasado, hermano. La gente que se queda en el pasado no crece. La gente que se queda en el pasado se estanca. La gente que se queda en el pasado es gente sin visión. Y Dios no quiere que usted se quede en el pasado, sino que su pasado lo olvide, sino que usted pueda olvidar su pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Yo sé que a veces uno escucha cosas como, los cantos de antes eran como mejor que hoy. ¿Verdad que a veces la gente piensa cosas como esa? Siempre en todo tiempo han habido buenos cantos y malos cantos, ¿verdad? Pero uno no se puede quedar en el pasado. No se puede quedar en el pasado. Algunos de nosotros cargamos una maleta, hermano, del pasado que nos hace pesada la vida presente. Y la única manera de caminar la vida presente tranquilo es despojándonos de todo el pasado, ya sea inmediato o ya sea remoto. ¿Cuál sería nuestro pasado inmediato? ¿Cuál sería nuestro pasado inmediato? El 2023, 2015, 2010, el 2000, forma parte de nuestro pasado remoto. Pues eso hay que olvidarlo. Eso no hay que vivir, no hay que cargar con ello. En el original, cuando dice no traigas a memoria, tiene que ver con ni siquiera pensarlo, ni siquiera expresarlo. Yo sé que todos nosotros tenemos a lo largo de la vida experiencias amargas. Yo sé que todos nosotros quisiéramos haber evitado alguna experiencia que la vida, a lo largo de la vida, la tuvimos. Pero Dios dice, suéltala. Como dijo el profeta, ya lo pasado, pasado. Amén. Ustedes no le escucharon, ¿verdad? Sí, usted la está tarareando, ¿verdad? Uno no puede vivir, hermano, anclado al pasado. Usted necesita soltarlo. Usted necesita liberarse de él. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Versículo 19, por favor. He aquí yo hago cosas. ¿Qué hace el Señor? Cosas nuevas. ¿Sabe qué significa cosas nuevas? En el hebreo
En el hebreo, cosas nuevas significa cosas sin precedente. Diga conmigo, sin precedente. Porque ¿sabe lo que el Señor le da a Israel en los versículos? Cuando Dios le dice, el que abre mar, el que abre el mar, el que abre camino en el desierto, y vas por los ríos y no te va a ahogar. ¿Sabe qué figura está trayendo el Señor a mente a Israel? ¿Cuáles son las figuras que Dios le está trayendo a Israel? La salida de Egipto, la peregrinación en el desierto, la cruzada del mar, la cruzada del río Jordán. Dios le está trayendo todo eso. Esos recuerdos a Israel. Y en otras palabras, Dios le está diciendo, lo que yo hice en el pasado, lo puedo hacer ahora. Pero ahora Dios le dice, yo te anuncio que lo que voy a hacer no tiene precedente. Dicho de otra manera, ¿qué significa eso? Dios le está diciendo que lo que voy a hacer ahora, las cosas que van a ocurrir ahora, son más grandes, son más poderosas que las que tus ojos hasta el día de hoy han. Amén. Eso es cosas nuevas, cosas que nunca se la han imaginado, cosas que nunca la han visto. Dicho de otra manera, los milagros que Dios hará son milagros mucho más extraordinarios que los que ya vivieron. Los milagros que Dios hará son milagros mucho más poderosos que lo que ha experimentado. Eso es lo que el Señor le está diciendo cuando le dice, haré cosas nuevas. Dios hace cosas nuevas. Mira el versículo, dice, he aquí yo hago cosas nuevas. ¿Lo quiere leer conmigo? Pronto saldrán a luz. ¿Qué significa eso? Eso significa que son cosas que ya en el mundo espiritual ya están ocurriendo, pero que en el mundo físico todavía no están reveladas. Y Dios dice, yo voy a hacer cosas sin precedente que en el mundo espiritual ya están ocurriendo, pero que llegará el momento en el mundo físico en que eso va a ocurrir. ¿Sabe que Dios está haciendo cosas por usted? Dios está haciendo cosas por usted. Hay cosas que Dios está preparando para usted, que en el mundo físico todavía no se han revelado, pero que en el mundo espiritual se están formando, se están preparando. Y llegará el momento en que en el mundo espiritual todas esas cosas que Dios tiene para usted, todas esas cosas que Dios tiene para usted, Dios las va a revelar. ¿Pueden decir amén? Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto. El llamado de Dios para un tiempo de esperanza es olvidar el pasado. No podemos cargar el pasado, hermano. Hay que enterrarlo. Y muchos de nosotros necesitamos enterrar, juntamente con este año, necesitamos enterrar experiencias, necesitamos enterrar tragos amargos, necesitamos enterrar nombre de personas. Porque de lo contrario no vamos a tener una vida que Dios desea para cada uno de nosotros. Lo quiero llevar a este versículo, Génesis, por favor. Génesis 41. Termino con dos versículos. Génesis 41. Génesis 41, versículo 51.
¿Lo tiene? Génesis 41, 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿Por qué lo llamó Manasés? Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El primer hijo que le nació a José, José le puso Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar el trabajo y la casa de mi padre. ¿A qué se refiere con la casa de mi padre, José? El sentido de olvidar la casa de mis padres tiene que ver con todo lo que sus hermanos le hicieron a José. Lo vendieron, lo metieron en un pozo. Y José entendió que él necesitaba olvidar todo lo que su casa, todo lo que su familia le había hecho. Pero mira que José dice: Dios me hizo. En otras palabras, usted no puede solo. Aló. Hay algunas cosas que para poderlas olvidar necesitamos la ayuda de Dios. Y José, que había vivido ese trago amargo con su familia, él tuvo que olvidar la casa de sus padres y el trabajo duro. Y al segundo hijo, versículo siguiente: y llamó el nombre del segundo, ¿cómo le llamó? ¿Por qué? Porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fructificar es dar fruto. No vamos a dar frutos si primero no olvidamos. Se lo repito: para dar fruto hay que, amén. ¿Sabe por qué muchos cristianos viven sin dar fruto? Porque no olvidan. Y usted no puede ir por la vida cargando todo el desprecio que le hacen. Usted no puede ir por la vida cargando todas las burlas que le hacen, todo el bullying que le hacen. Usted no puede ir por la vida cargando las traiciones que le han hecho. Usted necesita olvidar las malas experiencias, nombres que si se los mencionamos, su cuerpo empieza a sentir toda una reacción química. ¿Verdad que sí? Y no de placer, y no de placer. Para dar fruto hay que olvidar. Repite conmigo: para dar fruto hay que olvidar. Y termino con este otro. Vaya conmigo a Eclesiastés, por favor. Capítulo Eclesiastés 7:10. Reina Valera, por favor. ¿Lo tiene? Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué es lo que nos está diciendo Salomón? Que el que se pone a comparar el tiempo pasado con el tiempo presente y llega a la conclusión, dice Salomón, y llega a la conclusión y dice: el tiempo pasado fue mejor que el presente, dice Salomón, en eso no hay. Cuando usted y yo pensamos que el tiempo pasado es mejor que el tiempo presente, no estamos pensando con sabiduría. ¿Podemos poner ese versículo en la nueva traducción viviente, por favor? Nueva traducción viviente. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Ay, alabaré, amén. No añores. La gente que dice: ¿para qué me casé con este?
y yo dejé ir a aquel. Aló. No, si hay matrimonios que hasta se lo sacan. Él le dice: cuando yo estaba joven, ahora es como estoy viejo y arruinado, pero cuando estaba viejo. No ande añorando tiempos pasados, porque no es nada sabio. Traducción lenguaje actual, por favor, traducción lenguaje actual. Hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría. Hay gente linda que se ha ido de su vida, pero ya se fue, déjela. No siga llorando por eso. Y dije gente linda, ¿verdad? Amén. Pero también hay gente terrible que uno dice: gracias, Padre, gracias. Amén, amén. Denle un aplauso. Olvide el pasado, hermano. Olvide el pasado. Enfóquese en su presente, porque Dios está con usted. Ese capítulo 43 de Isaías tiene grandísimas promesas de Dios para Israel, y algunas de ellas son promesas muy particulares que solamente tenían que ver con Israel, pero la mayoría de ellas eran promesas generales que tienen significado para cada uno de nosotros. Estamos a unas horas de entrar al nuevo año. Este año que terminamos, de seguro tuvimos aciertos, pero también tuvimos desaciertos, ¿sí o no? Este año que terminamos, hay cosas que las hicimos bien y hay cosas que no nos fue tan bien. Este año quizás no fue el mejor para usted, pero no puede cargar con eso, hermano, toda la vida. No se vaya a quedar niña vieja. Sí, me doy a entender. Es un dicho de nosotros los viejitos. Ustedes han escuchado: es niña vieja. Aquella muchacha que la traicionó el novio y por desilusión nunca más volvió a tener. Se quedó niña vieja. Amén. Sí, aquí tenemos algunos que necesitamos ponerles mano. Y eso no sale con ayuno, sino es con ayuno y oración. Hay que olvidar, hermano. Y usted verá que hasta que uno olvida, uno da frutos. Póngase de pie, por favor.